Buenas noches. Que el Señor nos bendiga. Estamos en nuestra quinta reunión de este seminario Sanidad Interior. Aquí en la iglesia Jesús el Pan de Vida, nuestro querido hermano pastor Pablo Fernández. Me ha dado la bendición de poder estar con ustedes, compartiendo estas clases sobre este tema tan importante que para nosotros poder que el Señor esté obrando en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Y recordemos que las relaciones, cuando hablamos sobre eso, muchas veces decimos, bueno, que nuestra relación con Dios fue restaurada cuando nuestro Señor pagó el precio por nuestros pecados. Y de allí en adelante entendemos que no solamente las relaciones, no solamente es esa relación, sino la relación con nosotros. Y antes que nada quiero orar al Señor. Amén, gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Jesús. Glorioso Dios. Cerramos nuestros ojos un minuto. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Sí, mi amado. santificado sea tu nombre. Muchas gracias. Señor, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad. Glorioso. En el nombre del Señor Jesucristo ahora te rogamos que tú estés obrando en nuestras vidas, que tú te estés glorificando, Señor, en esta clase, Señor, de sanidad interior, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, que esté trabajando, Señor, esté restaurando, Señor, cada alma, cada vida, Señor, que ha venido a buscar de ti, Señor. Haz tu obra, Señor, por medio de la intervención de tu Espíritu y de tu palabra, Señor. Señor, siempre nos viene a la mente, Señor, esa palabra que dice, que el salmista dijo, enviaste tu palabra, nos sanaste y nos libraste de nuestra ruina. Amén. Señor, glorifícate ahora, Señor. Envía tu palabra a tu pueblo y trae sanidad a las vidas, Señor. Amén. Comienza a restaurar, Señor, con poder y con gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Te rogamos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en esta noche. Señor, te pido que tomes mi vida, Señor, pases por alto mis limitaciones humanas y que tu Espíritu Santo sea el que esté obrando y hablando a través de este estudio, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Vamos recordando un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Hablamos de el primer tema, las heridas del alma, fortalezas del alma, las cárceles del espíritu. Y en esta quinta clase, que es el capítulo 4, vamos a hablar del perdón. Y como les dije, es importante que no solamente nuestro Señor restaura nuestra relación con Él a través de su muerte en la cruz, sino que también restauran nuestra relación entre nosotros. Y este tema puntual es importante porque estamos, yo siempre digo, ¿no?, que cuando de repente decimos qué lindo estar todos los días en la casa del Señor, qué lindo sería que viviéramos todos juntos como la iglesia primitiva. Sí, estaría todo una maravilla. Pero en el día a día también van a aflorar ciertas cosas de nosotros, nuestros caracteres, nuestras personalidades, y muchas veces, sin querer, como diría Chavo, sin querer queriendo, pasan que hay rispideces entre nosotros. Es triste, pero es nuestra realidad. Por lo tanto, es necesario que esta palabra no sea solamente un concepto teológico, sino que sea una realidad en nosotros, ¿no? Ahora, cómo la palabra de Dios nos va a llevar a, de repente, poder aplicarlo. ¿Sí? Yo siempre digo que yo, cuando me toca ver este estudio, no lo enfoco desde la perspectiva de la psicología, si bien la psicología muchas veces sirve a muchas personas, pero qué mejor que la palabra de Dios nos hable y como está al principio del cuadernillo,
Sí, la palabra que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. ¿Sí? Gloria a Dios. Gracias. Vamos a, como palabra de apertura acá, Amén. vamos a recitar un poquito lo que nuestro Señor Jesús en el capítulo 6 de Mateo. Y después, para entrar en tema, después vamos a empezar a desarrollar sobre la introducción sobre el perdón. Dice Mateo capítulo 6, verso 5, ¿no? La oración tan conocida por todos nosotros, aún de la religión oficial nos enseñaban de memoria. Dice capítulo 6, verso 5. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre que está sabe qué cosa tenéis necesidad, y antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también, ¿qué dice? Nosotros perdonamos a quién, a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os será también a vosotros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Amén. No solamente Él sí, Señor, perdóname, sino también, Señor, yo ahora, no es si me nace, si viene un ángel y me dice, Carlos, tenés que perdonar Jesús, a ese que te ofendió. alabamos tu nombre, Señor. Gracias. No es una opción, Amén. es nuestro deber. Amén. ¿Sí? Amén. Nos dice que la palabra perdonar viene del latín per y donare, ¿sí? Un poco italiano, ¿no? Perdonare, diría el italiano. Que quiere decir dar, y su significado es remitir la deuda, falta, delito, ofensa o pecado. Y en el Nuevo Testamento encontramos en el hebreo 3 palabras importantes para que tengamos en cuenta. La primera es cubrir, ¿sí? Cubrir. Cubrir la falta, cubrir la ofensa. Amén. Eso que en la antigüedad, cuando se sacrificaba ese corderito, ese corderito era tipo de Cristo, pero ¿qué hacía? Porque era imperfecto, digamos, el sacrificio, por así decirlo. Amén. Porque simplemente cubría. La segunda palabra es quitar la culpa. No solamente es cubrir, sino también quitar. Y por último es despachar o poner en libertad. ¿Sí? Recuerden estas 3 palabras: Gloria a Dios. cubrir, quitar y despachar. Entonces, para tener el concepto de nuestra introducción sobre el perdón, podemos decir que perdonar es amar, es remitir y es olvidar.
Gloria a Dios. es amar, Gracias, Jesús. es remitir Amén. y es Olvidar. olvidar. Es como eso que dicen, yo te perdono pero no olvido lo que hice. Te perdono pero no olvido. Alabado Jesús. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre esto? Alabado Podemos sentir, perdonar. ¿Ustedes qué dicen? Jesús. A ver, ¿quién puede decir? Si lo siento, si mi emoción me dice, mira, me pasó esto, tuve este problema con este hermano, con un compañero en el trabajo, con un familiar, si siento, lo perdono. ¿Ustedes qué dicen? No, A ver, Hay que perdonar. no es un ¿podemos sentimiento. participar? Sí. No es un sentimiento. No es un sentimiento, es un deber. Es nuestra responsabilidad cristiana. Algo que siempre me llama poderosamente la atención, que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado de que cuál era la característica de un discípulo de Jesús. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Amén. Es lindo, es maravilloso, como es que estamos reunidos, está todo muy bien, pero cuando empiezan los problemas entre nosotros, ahí es donde realmente se prueba el amor. ¿Sí? Como estamos, cuando se dice, está en tiempos de noviazgo, está todo bonito, todo lindo, ¿sí? Todo amoroso, pero cuando llegan los problemas, ¡ay Dios! Te miro pero no te miro. ¿Sí? Y para esto tenés que sentar al lado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, no? Y de acá no va a venir. No va a defender. La falta de perdón. Dice este hermano, tengo ese problema de que me cuesta, ¿no? Tengo esta deuda pendiente con esta persona y tengo esta falta de perdón. Y a veces hasta es comprensible esto, que te cueste dar ese paso. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Qué es esto de la falta de perdón? La falta de perdón es un sentimiento que se forma en nuestra alma, que fue causado por una herida u ofensa que nos deja un resentimiento en nuestro interior. La memoria, el conocimiento, los sentimientos son cosas que Dios creó, pero el diablo los usa a su favor para usarlos en contra, para destruir las relaciones humanas. Amén. Entonces, la palabra de Dios me dice que yo no debo ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, donde Satanás pone eso en tu corazón, contra tu hermano, contra tu familiar, contra tu ser querido, contra tu compañero de trabajo, no te va a hacer más valiente ni menos valiente decir, la verdad que tengo esto y no lo quiero llevar a la tumba. Quiero ponerme a cuenta con mi Señor, Cristo viene, ya no quiero ser más un religioso, quiero realmente mostrar al mundo que Cristo vive en mí. ¿Sí? Amén. Alabado Jesús. Entonces nos paramos en la vida y vemos que solo los que nos hicieron, no lo bueno sino lo malo. Siempre, sí, por ahí tenemos esas cosas que empezamos a mirar más los defectos que las virtudes de las personas. Y las juzgamos por un error que cometió conmigo y de repente ya está, afuera de mi vida. Lo saco. Entonces, ¿cómo podemos decir, vamos al mundo a ganar un mundo para Cristo, si todavía no puedo solucionar este tema pendiente que tengo? ¿Cómo puedo llegar a impactar un corazón? Alabado. ¿Sí? Y fíjense
si nuestro Señor, siendo lo que Él fue, pudo sobrellevar todo eso? Porque cuando a veces hablamos, por ejemplo, que hablamos en términos teológicos, por así decir, sobre la deidad de Cristo, el Dios hecho hombre, fue necesario que Él se encarnara para que empatizara con nosotros y nos entendiera. Y Él puede llegar a entenderte lo que vos estás pasando, porque Él estuvo en este cuerpo como lo tenés vos, estuvo en esta naturaleza y puede darte la solución. Amén. Por eso cuando te hayas rodeado y no sabes qué hacer, no trates de solucionarlo a tu forma. Andá corriendo al trono de la gracia y encontrarlo por tu Gloria a Dios. Andá allá, a ese lugar. Amén. ¿Te cuesta? Y sí, cuesta a veces. Cuesta a veces cuando durante toda tu vida te ofendieron, te ningunearon, te hicieron un montón de cosas. Y decís, esto, la verdad que mejor lo corto. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos ir a un mundo enfermo como está? Un mundo lleno de odio. ¿Cómo podemos mostrar que somos discípulos de Jesús? Porque religiosos hay un montón, Amén. de denominaciones hay montones. Pero, ¿querés ser un discípulo de Jesús? Amén. Nuestro Señor nos dijo, en esto conocerán que son discípulos. Amén. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. La ambición personal es generalmente muy sensible a las injurias y rápida a tomar la ofensiva, ¿sí? Y lenta en perdonar, ¿sí? Siempre cuando nos ofenden, ¿qué hacemos? Contestamos, ¿sí? Siéntanse en libertad, pueden participar, ¿sí? Ya enseguida nos vamos de boca, nos vamos de mano. ¿Sí? Yo, por mi trabajo constantemente, al trabajar con personas, con gente, con pasajeros, lo veo en esa realidad todos los días. A la primera cambio que lo miraste más, ya te dijeron un Padre Nuestro y todo lo demás. ¿Sí? Pero, ¿y qué hacemos? Te dan ganas de hacer la imposición de mano, ¿no? ¿Así? No. Pero a veces no es de tonto, no es de poco carácter, sino a veces es que, ¿qué hago, Señor? Esto te va a glorificar. Entonces mejor pasar por tonto y no por vivo. Muchas veces. ¿Sí? Y eso no quiere decir que no tenés carácter. ¿Mm? ¿Qué actitud tenemos que tomar? ¿Quién me puede leer Éxodo 34, 6? ¿Que lo tienen? Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Muchas gracias. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y nosotros somos al revés. Al revés. Dios, en su carácter, como Dios, nos muestra cómo es. Si Él fuera como nosotros, chao. Desciende el fuego del cielo, nos consumió todo. ¿Cuántas veces ofendemos? ¿Cuántas veces hacemos mal a nuestro prójimo? ¿Y cómo actúa Dios? Misericordia. Amén. Como le dijo, ¿no? Misericordia quiero.
¿sí? Podemos tener toda la ley, podemos saber toda la teología, podemos ser muy eminentes, muy catedráticos, pero seguimos fallando en eso. Misericordia quiero. Y eso no quiere decir que te falte carácter, Amén. Gloria a Dios. sino que el carácter de Cristo es el que tiene que ser reflejado a través de nuestras vidas. Amén. Esa es la verdadera religión. Es mostrar a través de tu vida. Yo te puedo mostrar y darte todos los seminarios, todos los estudios, todas las doctrinas, pero como dijo Pablo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, si no tengo amor, nada soy. Tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, ¿qué produce la falta de perdón? ¿Qué produce nosotros? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿no? Y la falta de perdón produce una cantidad de espacio en nuestro interior, de nuestras personas, donde le permite a Satanás obrar. ¿Sí? Donde nos pone odios, nos pone divisiones, nos pone resentimientos, ¿sí? Actuamos con violencia hacia el que nos ofendió. Y todo eso trae una montaña de consecuencias que vemos constantemente en nuestra sociedad. Jesús. Reaccionamos en torno a lo que nos hace. Entonces allí es donde realmente necesitamos la gracia de Dios. Así es donde necesitamos, Señor, dame esa gracia, dame ese poder para no ser como los demás. Para poder, a través de mi vida, aquel que me causó tanto daño, extenderle una mano. ¿Qué hacemos de más si amamos a los que nos aman? ¿Qué hacemos de más? ¿Realmente mostramos a Dios? Sí. ¿Cuándo lo mostramos? Cuando amamos a nuestro enemigo. Allí es donde está aquí la cuestión. Y vuelvo a reiterar, no es que tengas una falta de carácter. Pero usted está diciendo que yo tengo que ser un poco, para decirlo buenamente, un tontito que me dejo pisotear por cualquiera. No son ningún tontito y ninguna tontita. Estás tratando de cada día, a través de tus acciones, es mostrar quién está viviendo dentro de ti. Amén. Y que marcar la diferencia entre un religioso y un verdadero hijo de Dios. Amén. En esto los delante son mis discípulos. Amén. La ausencia del perdón, fíjense qué grave que es esto. Esto no es cualquier cosa. Que la ausencia del perdón, ¿qué produce? Raíces de amargura. ¿Qué nos dice Hebreos sobre eso? Eso no está en los apuntes, ¿eh? Por eso siempre le digo, traigan para anotar. Amén. Gracias, Jesús. ¿Qué nos habla sobre las raíces? Dice el capítulo 12, verso 14. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. Un toque de atención. Mirad bien, dice la Escritura. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Vos viste esa persona que está amargada y que vive hablando mal de aquella persona que la ofendió? Y a veces hasta me empatizo con ellos y puedo llegar a entender el dolor. Pero a veces, cuando estás en esa situación, mejor es callar. Decir, Señor, esto me duele muchísimo. El que te habla también ha sido
muchas veces ofendido, lastimado. Y que Señor, realmente me ha dolido muchísimo las cosas estas. Pero si vos empezás a sacar de todo ese dolor y en vez de bendecir, vas a contaminar a otros, realmente va a ser como dice acá. ¿Qué dice el verso 3 y el 15? Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y en vez de usar la palabra para bendecir, lo único que vas a hacer es agrandar más la herida, es causar más problemas. Entonces decir, Señor, no puedo. Esto me ha superado, me ha hecho mucho mal. Señor, necesito que vos me sanes. Reconozco mi dolor, reconozco eso que he tenido que enfrentar en mi vida y digo, Señor, no quiero vivir más con esto. No quiero vivir atado más a esto. Quiero empezar que mi vida cristiana empiece a desarrollarse. Que Cristo sea el que realmente se muestre a través de mi vida. Porque lo importante acá no son los títulos teológicos que tengamos, lo importante acá no es cuánta jerarquía ministerial tengas, sino que, como dijo Pablo, ciertamente para alcanzar a Cristo, ¿qué hacía? Echó todo a la basura, ¿Sí? ¿Cuál era el fin del apóstol? Alcanzar a Cristo. Era alcanzar a Cristo. Llegar a ser como Él. Y para llegar a ser como Él, muchas veces tenemos que estar ahí. Muchas veces encerrarte en tu habitación, llorar, a solas con tu Señor y decir, Señor, esto no lo puedo solo. No lo puedo solo. Y así es donde el Señor nos habla y nos dice, bástate mi gracia. Que mi poder se reflexiona sobre tu debilidad. Necesitamos la gracia de Dios para esto. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos decirle, Señor, acá está mi dolor, acá está todo, esto es tuyo, yo quiero seguir mi carrera cristiana, quiero seguir desarrollando mi vida cristiana. Y allí es donde Dios comienza a darte la gracia. Y aquella persona que por ahí te ofendió y te ve que vos te acercás a ella y lo seguís bendiciendo, decís, a este que el bicho le picó. Y ese bicho que te picó fue la gracia de Dios. Amén. Otra cosa no hay. Si es por nosotros, caemos todos en la vorágine y nos matamos entre todos. ¿Sí? Pero esa gracia es tan necesaria que no es solamente un concepto teológico, es una realidad que tenemos que empezar a experimentar, iglesia. Tenemos que empezar a crecer en esa gracia. No quedarnos con conceptos de la religión, sino tenemos que empezar a crecer en la gracia de Dios. Pero para crecer necesitamos, ¿qué hacer? Empezar a ir al jardín y ver todas esas malezas que hay, todo lo que impide que esas plantitas lindas crezcan, y sacar todas esas malezas, todo lo que le impide crecer tus plantitas, y decir, bueno, hoy hago una limpieza. Decir, Señor, acá esto está en mi corazón. Aquel, fulanito, menganito, que me hizo esto, no quiero que esté más. Y es un proceso. Esto no es quizás del día a la noche. Pero en tanto el barro es dócil, el proceso es más corto. Cuanto más duro nos pongamos, más va a tardar. Pero Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Ahora, ¿por qué debemos perdonar? ¿Sí? Creo que ya lo sabemos, ¿no?
Primero porque nuestros pecados han sido perdonados, según 1 Juan 2:12. Debemos perdonar porque nosotros fuimos perdonados. Efesios 4:32. Por una deuda impagable que teníamos con el Señor, una deuda como el siervo con su Señor. ¿Sí? Vamos a leerla. Amén. Mateo 18:23 al 35. Nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicando, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y saliendo aquel siervo, y halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciendo de él lo abogado, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: ¿Siervo qué? Malvado. Toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tus consiervos, como yo lo tuve contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonad de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Cada uno a su hermano su ofensa. Esto no es debilidad, esto es realmente, es cristianismo 100%. Amén. Fíjense lo que a veces no tomamos dimensión de la palabra de Dios, ¿no? Estoy investigando sobre esto y lo que equivalía la deuda que tenía este siervo malo. Los 10.000 talentos equivalían a la recaudación impositiva de toda la región, de Galilea, de Judea y de Samaria y otros lugares alrededor. Dice que un siervo trabajando toda su vida jamás podría llegar a pagar esa deuda. Nosotros, por más religiosos que sea, la Biblia te dice que por cuanto todos pecaron, en Romanos nos dice: por cuanto todos pecaron, ¿qué pasaba? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, religiosos, no religiosos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en la eternidad, nuestro Padre Celestial planificó este plan de salvación. Amén. Cristo se ofreció para pagar tu deuda y mi deuda, una deuda impagable. Nadie de nosotros está a la altura de la santidad de Dios. Amén. Y el precio de la sangre de nuestro Señor fue lo que nos reconcilió de nuevo con Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta deuda impagable, teniendo en cuenta esto, como siempre digo, no es solamente que esté acá en nuestra mente, sino es que ¿cómo hago ahora? Porque el dolor está, el dolor en tu corazón está, la ofensa que te hicieron está. Pero, hermanos, Señor, dame la gracia
para dar ese primer paso y ya no esperar que el otro venga y se arrepienta y me pida perdón. Es donde yo tengo que obrar yo y descender. Tomar la actitud que nuestro Padre hizo. Él descendió y se vistió de nuestra naturaleza para poder llegar a tener el perdón. Esa deuda impagable que nos separaba eternamente de Dios. ¿Sí? Esa deuda impagable fue pagada con precio de sangre. ¿Entiendes eso, iglesia? Amén. Fue pagada con precio de sangre. Y si hoy estás acá y si hoy tienes vida eterna, no es porque fuiste bueno, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Él compró a su iglesia con precio de sangre. Y esa sangre que vertió en la cruz, como dice el viejo himno, fue la causa de mi salvación. Cada gota que derramaba, ¿qué pasaba? Fue esas gotas que limpiaban de pecado mi pobre corazón. Qué maravilla, cuando a veces me agarra ese desabú de pensar en los viejos himnos, ¿no, hermano? Qué letras tan lindas que tenía, ¿verdad? Ahora, ¿por qué debemos amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos? El amor cubre multitud de faltas. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahora? Bien. Así como el Señor nos amó primero y se entregó por nosotros, aun cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, Él se dio por nosotros en acto total de perdón. ¿Sí? Colosenses, ¿quién puede buscar Colosenses? Capítulo 2, verso 13. Colosenses 2:13. Sí. ¿Lo tienen? ¿Ayudan, hermano? Sí, por favor. Amén. Sí. Y vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Nos dio vida. Amén. Debemos andar en la vocación que fuimos llamados. Amén. Número 1. 2. Soportando con paciencia unos a otros con amor. ¿Sí? Y quizás el que está a tu lado y decís, ay, qué carácter que tiene este hermanito. Qué cosa que tiene por ahí, no me gusta la cara, no me gusta cómo habla, no me gusta esto, no me gusta el otro. Soportarlo con amor. Amén. Soportarlo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Sí? Amén. Como dije anteriormente, es fácil amar al que me ama. Es fácil soportar al que siempre te está sobando el hombro y que te dice cosas lindas. Pero cuando empiezan a ver esos roces, esos pensamientos distintos que por ahí tenemos, ahí es donde realmente decís, Dios, Jesús. ¿qué hago? ¿Lo amo o lo muerdo? ¿No? Es complicado, pero bueno. No dije que era una cosa de nuestros sentimientos, que si siento o no siento amarlo, es nuestra obligación. Amén. Gracias, Jesús. ¿Y para qué debemos perdonar? Nos dice la palabra de Dios para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone nuestras ofensas, ¿no? Amén. Como dice en San Marcos 11, 25, 26. La Biblia nos dice que
Debemos dar para recibir. Y si no damos, tampoco tenemos derecho a reclamar esa misericordia. Como ese siervo malvado. Le perdonó toda esa terrible deuda y al otro que le debía el 10% de lo que él debía, lo metió preso y que se joró, ¿no? Todos queremos alcanzar misericordia de Dios. Todos queremos alcanzar gracia. Todos decimos, Señor, perdona mis deudas. Pero nuestro Señor Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a orar así. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Esto es Evangelio práctico. Esto no es solamente una clase de teología, y a mí me encanta la teología, me gusta, me apasiona estudiarla, pero es donde el Espíritu de Dios nos está moviendo, nos está preparando. Dios está preparando a su novia para su regreso. Gracias, Jesús. Él va a venir a buscar a alguien como Él. Él va a venir a buscar una iglesia pura, santa. Pero todavía hay cosas en nosotros. ¿Sí? Como le dijo el Señor a Jeremías, si entre sacares de lo precioso lo vil, serás como mi boca. Sí, hermano. Me recordaba, escuchándote, de yo vengo del catolicismo hasta los 22 años, ¿cuántas veces habré dicho el Padre Nuestro? No tengo ni idea, ¿no? Dice primera, segunda comunión, confirmación, pero fíjate en eso, ¿no? Cómo nos enlazamos con Gracias, Jesús. que perdone como perdonamos. Y yo la verdad es que no perdonaba a nadie. Claro. Pero sin embargo, tantos años sin la iluminación, obviamente, ¿no? De la palabra de Dios, del Espíritu Santo que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno repitiendo algo que no lo poníamos en práctica, ¿no? O sea, eso es lo que hace la religión. Eso es lo que hace la religión. Digo también porque también... Para nosotros los evangélicos también es. Exacto, por eso te digo, es decir, si realmente pararnos a meditar lo que estamos diciendo, ¿no? Pero eso venía mi pensamiento, cuántas veces después de confesarme, viste que te mandaban 2 Padre Nuestro, 3 Ave María, un credo y bueno. Y a raíz de lo que vos decís, hermano, Pedro también tuvo ese momento donde dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Cuántas veces? 7 veces era, para el judío era 7 veces. Tenía un límite, ¿no? Hasta acá te perdono. De acá para allá, ya está, fuiste. Chao. Te tiro con la Thompson, que esta es la más dura, ¿no? Te doy con la palabra. No. Profe, no. Algo así va a notar eso. Me van a terminar comulgando. Pero bueno, el Señor Jesús le dijo 70 veces 7. Multiplicarlo. ¿Cuánto es? 490 veces aproximadamente, ¿no? Pero no pasaría de que pega 491 ya está. No, era 490. Somos tan dogmáticos, tan cerrados ahí. No, el Señor dijo 490 es 490. 91 ya no. Y si es el 491, ¿qué? ¿No? Siempre jugando al límite nosotros, ¿no? Estamos al límite siempre, al límite. De acá llegaste. Ahí, ya llegaste a 421, te bajé la persiana, no existí más en mi vida. Fíjense que el número 7 es la plenitud de Dios. El número 7 es tipo de plenitud. El número 10 es el número de la responsabilidad humana. Entonces, 70 es la plenitud de mi responsabilidad para perdonar.
es la plenitud de mi responsabilidad para perdonar. Multiplicado por 7 es igual a la plenitud de Dios. Miren qué maravilla, ¿no? Esto me vuela la cabeza, es la plenitud de Dios. Tantas veces Dios me perdona y cuántas veces peco con pensamiento, con actitud, y a veces hago cosas y estoy así por la vida que llevo a mil, y hago y digo, perdón. ¿Y cuántas veces? Y ya se pasa un poquito más de las 491 en el día. Pero mi Señor siempre está, cuando voy al Señor, ¿qué fallé? Bueno, te perdono. Gloria a Dios. Es el 70 es la plenitud de nuestra responsabilidad, y ese 70 por 7 es la plenitud de Dios en perdonar. ¡Qué maravilla! Amén. Esa ecuación infinita de 70 por 7 quiere decir que debo perdonar siempre. Perdonar es una actitud del espíritu. ¿Querés ser espiritual? Bueno, empezá a, lo que sabes ahora acá, empezá a practicar. Amén. Iglesia, empezá a practicar. Amén. Empezá a relacionarte y decir, bueno, que me digan lo que me digan, no me importa. Ya estoy jugado. No importa. Créanme. Quizás estén muchos de desacuerdo. Yo tengo que tomar la actitud que Dios toma. Amén. ¿Quién es mi ejemplo? Jesucristo. Mi mayor ejemplo es mi Señor. Y si Él lo hace conmigo, ¿por qué? ¿Por qué no lo hago yo? Si Él vive en mí, supuestamente, ¿sí? Pero como pentecostales hablo en lengua una barbaridad. Tengo dones a montones. Pero vos no sabés cómo me cuesta perdonar. Pero soy recontra espiritual. Soy el ministro de Dios. Alabado Jesús. Para la honra y gloria. Amén. Para la honra y gloria soy el ministro de Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Me cuesta perdonar. ¿Sí? Tu espiritualidad no se mide por tu título académico. Amén. Tu espiritualidad se mide porque Cristo se refleja en vos. La falta de perdón puede arruinar nuestra vida espiritual, puede trastornar nuestras relaciones afectivas y sociales. Veremos también que en profundidad lo que puede causar una raíz de amargura que fue producida por la falta de perdón. Causa daño, número 1, causa daño en nuestro ser psíquico, físico y emocional. Causa daño a los demás y principalmente al que no perdonamos. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? Una actitud vengativa. Me hizo esto, ahora le voy a hacer peor. Este me la va a pagar. De alguna manera me la voy a cobrar. Nos aísla de otros y nos lleva a la soledad. Y así te va sacando, ¿no? ¿Viste que muchas veces pasa que los hermanos se van de la iglesia y se empiezan a aislar? Se empiezan a decir, ya no viene más, y ¿qué le pasó? Y te empezás a enfriar y te empezás a enfriar. Y el diablo cumplió su propósito. Y ahí es donde ganó Satanás. Cuando nosotros somos los que tenemos el poder, ¿sí? Lo que sabemos de memoria, lo que nos dice Hechos de los Apóstoles 1:8, dice, recibiré poder para ser testigo. Si tenemos ese poder, ¿por qué le cedemos autoridad a Satanás en él? Tenemos que pararlo, decir, en el nombre del Señor, esto no está más en mi vida. Amén. La palabra de Dios me dice claramente que Dios nos dio
espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Entonces, desde ese punto, usted tiene esa autoridad para decir, hasta acá llegaste. Amén. Me quería separar de mi hermano, me quería separar de este familiar, me quería separar de mi compañero de trabajo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Señor, voy a dar yo el paso. Si me ofendió, bueno, no importa. Ya está. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ya terminamos. Como leímos en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Terrible, ¿no? Amén. Qué terrible. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Amén. Tenemos que saber que la amargura tiene una fortaleza y es el resentimiento. Un alma resentida es propensa a envenenarse con la amargura. Una persona amarga, en vez de tener el gozo del Señor y cantamos el gozo del Señor me fortalece, y estás con una cara, decirle a tu cara que tenés el gozo del Señor. Si tenés una cara de vinagre, no voy a dar porque estamos los nombres de la... ¿Sí? Pero hermano, por favor, ¿tenemos a Cristo o quién tenemos? Decirle a tu cara que tenés gozo del Señor. ¿Cómo debemos perdonar? ¿De qué es la cuestión? Hablaste mucho, predicador, dijiste un montón de cosas, ahora ¿cómo lo debo hacer? ¿Quién puede leer Hebreos 12:1? Ya vamos terminando, ¿eh? Gracias. Nos faltan 10 hojas y ya terminamos. Hebreos 12:1, ¿sí? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Despojémonos de ese peso de pecado. Amén. Despojémonos. Lo que te Gracias. está impidiendo correr tu carrera cristiana. Podemos entender y hasta Dios te puede entender el dolor que tenés. Pero es el Espíritu Santo que es el que, cuando hablamos, ¿se acuerdan de las heridas del alma? Es el que, como el buen pastor, pone el aceite en tu alma y comienza a sanar la herida. Amén. Y cuando vos decís, pero ese recuerdo está, ese mal momento está. Y sabés cuando te das cuenta, una vez me dijeron, ¿cuándo te das cuenta que estás sano? Cuando ves esa herida ya no te duele. Amén. Gloria a Dios. Fíjate lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, 5-7. El amor, esta clase de amor nos habla, Amén. el amor de Dios. El amor, digamos, el amor de Dios es